Y bueno, continuamos con Subversivas, hablando sobre este tema del Fondo Indígena, ¿no? Un escándalo de corrupción que estalló el año 2015 y que sin embargo hasta el día de hoy no encuentra justicia, una justicia verdadera. Hay mucha retardación, además, para las pocas personas que han sido, bueno, que están siendo implicadas, que han sido denunciadas. Y estábamos hablando con Joaquín Chuquimia, el esposo de Elvira Parra, una de las denunciadas, una de las implicadas en los casos, que está ya más de 7 años en estos procesos, está detenida, pese a que hay una sentencia, ¿no?, de 5 años, pero ella en su contra, pero ella ya lleva 7 años detenida, ¿no? Un tiempo mayor al que debería estar según las sentencias. Y como mencionaba Joaquín, hay decenas de procesos en su contra en distintos departamentos. Y esto resuena mucho al caso de Marco Aramayo, ¿no? El principal denunciante del caso de corrupción del Fondo Indígena, pero que terminó siendo el denunciado, ¿no? Que murió hace un tiempo después de estar bueno, en detención preventiva durante más de 7 años, con cientos de procesos en diferentes lugares del país, en diferentes departamentos, que finalmente obviamente afectó también a su salud mental, a su salud física. Finalmente murió, ¿no?, sin encontrar una verdadera justicia. Y bueno, hablando sobre este tema contigo, Carmiña, ¿qué piensas sobre este tema? ¿Qué piensas sobre la justicia? Creo que esto sí nos demuestra, ¿no?, un poco la situación del sistema judicial en Bolivia, que finalmente no se ve que se estén haciendo los esfuerzos por realmente encontrar a los culpables, por sentenciar, hacer procesos justos, seguir debidos procesos, sino más bien por pasar la pelotita finalmente a quienes probablemente ni siquiera ni han sido los verdaderos culpables, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Carmiña? Buenas noches, buenas tardes. Como ya hemos adelantado este tema, ha explicado Joaquín, la situación de la señora Elvira es lamentable. Ella, desde mi punto de vista, si no hacemos una campaña fuerte de denuncia sobre cómo el gobierno del MAS utiliza la justicia para sus intereses políticos, ella probablemente va a tomar la misma suerte de Aramayo, ¿no? Es una persona, una mujer indígena que está siendo torturada por parte del Estado, por parte del gobierno, con un sinfín de juicios. Ella no puede enfrentar unos juicios sola porque económicamente no tiene los recursos y psicológicamente también es bastante desgastante. Creo que esta tortura es absolutamente inhumana y que ella se encuentra absolutamente sola. Pero es la muestra además de cómo el gobierno, que tiene un discurso falso, ¿no?, de defender a la mujer indígena, hoy en día se muestra con el caso de Elvira Parra, que el gobierno tiene un absoluto desprecio, ¿no?, a la mujer indígena, al hombre indígena, al hombre campesino, ese trabajador o esa trabajadora de a pie que con todas las ilusiones que ha tenido del gobierno del MAS ha apoyado pensando que iba a cambiar, y resulta que lo único que se ha convertido este fondo indígena ha sido en una especie de prebendalismo y corrupción, porque los dirigentes y dirigentes que han accedido a estos proyectos han ido utilizando el fondo indígena simplemente para garantizar una estructura clientelar. Así se estructura hoy en día el movimiento campesino. Además, no le interesa que el movimiento campesino, el movimiento indígena, mucho menos las mujeres indígenas, logren a través de un fondo productivo lograr una independencia económica. Esos proyectos simplemente han servido para prebendalizar a los dirigentes. Hoy en día esa es su escuela, la escuela de la prebenda. Entonces, para tapar todos estos hechos, han utilizado seguramente a los eslabones más débiles.
Aramayo, que era el principal denunciante, se ha convertido en víctima de una tortura del gobierno por haber denunciado, y seguramente Elvira Parra, que no tenía ningún padrinazgo, porque lo que estamos viendo es que, a diferencia de Nemesia Chapoyo, que sí tiene un respaldo de la estructura del gobierno de Evo Morales, por la presión social del momento ha entrado a la cárcel, pero después ha salido y no está siendo torturada. Es más, ella tiene una protección judicial. En cambio ahora Elvira Parra, que no tiene la protección de la estructura del gobierno del MAS, le tienen como bandera para simplemente justificar un acto bochornoso de millones de bolivianos que se ha estafado al pueblo boliviano y sobre todo el movimiento indígena y campesino, porque ese dinero no ha servido. Yo conozco muchos proyectos que hoy en día, la verdad, de lo único que han servido es para generar los primeros desembolsos, y no han terminado los proyectos porque los dirigentes que se han aprovechado del fondo indígena han sacado ese dinero a título personal y han terminado estafando al pueblo boliviano. Esa es la verdad que no se quiere destapar, porque nadie hace una auditoría real de las condiciones del proyecto. Nadie dice a quiénes se ha entregado ese dinero. Han sido pues a dirigentes y dirigentas, ¿no?, que han utilizado el fondo indígena para estructurar en el sector, en el área rural, a base de la prebenda, un apoyo incondicional al MAS. Entonces, esa es la situación. Y por otro lado, también se desnuda que esta justicia es una justicia absolutamente cavernaria, ¿no? Esta misma justicia que hace unos meses atrás a ese violador serial lo ha liberado porque le daban un whisky, porque demostraban supuestamente, procesalmente, que tenían problemas gastrointestinales, los liberan a feminicidas, a violadores seriales, pero a una mujer indígena, ¿no?, la tienen torturada para encubrir realmente toda una política de corrupción que lleva adelante el MAS con el movimiento indígena y campesino. Totalmente, y vemos que como lo decía Carmiña, ¿no?, es un sistema de tortura finalmente, que busca archivos expiatorios para un poco lavarse, ¿no?, lavarse la imagen y decir sí, estamos haciendo justicia, cuando en realidad no, en realidad los problemas estructurales no se solucionan. El Fondo Indígena después ha seguido funcionando, hay decenas de los cientos de proyectos que habían, hay muchos proyectos fantasmas, los dirigentes a los que se les ha dado el dinero directamente, no sabemos dónde están, ¿no? El dinero no ha vuelto finalmente a las arcas del Estado, y como dices, es el pueblo boliviano el que termina siendo afectado, ¿no? Además de esas personas que están siendo los chivos expiatorios del gobierno. Y bueno, dentro de esta justicia realmente torturadora que hay en Bolivia, quería preguntarte ya para finalizar muy brevemente, Joaquín, ¿cuál es la situación actual en términos físicos, emocionales, de Elvira? ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cómo le ha afectado esto también? Porque hay que ver, finalmente hablamos a veces de juicios, de casos, pero hay que ver que detrás de esto están personas con familias, personas que tenían sueños, personas que bueno, también tienen que cuidar su salud. ¿Cómo le ha afectado esto a Elvira? Bien, hermano periodista, a ver, yo tal vez en esta situación cualquiera persona se siente mal, deteriorar su salud durante tanto tiempo, peor injustamente. Yo decía, por ejemplo, a ver, recordarle, yo mandé nota al hermano presidente para hablar de este caso, al hermano vicepresidente, al ministro de Justicia. No han respondido, ellos máximo que han derivado a sus inmediatos inferiores autoridades, ¿no? Entonces lo máximo que podía hablar con la viceministra de Transparencia, que ella no quiere entender lo que es culpable, tiene que seguir el juicio, pero yo dije en ese momento, por lo menos mínimamente que me puede demostrar un acto de corrupción que ha hecho mi esposa. No ha hecho. Por eso digo, hoy en día está detenido por haber sido trabajadora limpiamente, justamente, transparentemente. Ellos han salido de acuerdo a la ley financiera, han desembolsado el dinero. La ministra Achacoyo ha transferido con una resolución ministerial. Entonces, ellos, acorde a eso, han hecho un convenio
en el Fondo Indígena para la transparencia, para la transferencia de público-privado, el dinero del Estado, ¿no? Entonces, hoy en día no ha hecho ninguna corrupción mi esposa, pero está detenido 7 años y más. Entonces, yo quisiera llamarle al ministro de Justicia en especial, que obre transparentemente. Si quieren llegar a ese famoso dicho que para llegar al verdadero hecho, como dicen los abogados, al hecho verdadero material, no sé cómo expresan ellos, no han investigado, pregunta a un juez a ver si es culpable o no. No hay, ya te decía hace rato, por tener los 7 años para justificar, de alguna forma quieren sentenciarlo así, por eso en esta pelea desigual estamos injustamente. A ver, yo digo tanto habla la ministra de Presidencia, la Marianela Prado, entiendo. Esta es una justicia, un proceso político que le han hecho a mi esposa. Eso no es un maltrato a la mujer, que tanto hablan los derechos de la mujer, a las organizaciones de mujeres. La nacional Bartolina Sisa, la hermana Flora Aguilar, yo busqué hablar de esta situación, ¿no? Pero ellos se tapan los oídos, no quieren escuchar. A diferentes organizaciones fui yo, a Defensoría del Pueblo, igual lo máximo que pueden mover, digamos, decir en palabras, pero en hechos no hay nada hasta ahorita. Como puedes ver, desde mayo está detenido en Santa Cruz, y me preguntaba cómo está su salud, está muy deteriorada. ¿Quién puede estar en esta situación tranquilo, no? Entonces es la situación, porque el juez es un rey chiquito de allí, el juez de ese caso que está agarrando. Él decide lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, un maltrato económico que nos hace a la familia. Por ejemplo, el abogado, hay un perito que indígena más que va, entonces el perito indígena más dice aquí, ¿cuánto me cuesta cada audiencia? Imagínate, hermana periodista. Entonces, ese es un poco para él, para el juez, suspender un ratito, se presentan, una audiencia apertura, suspenden para otra fecha. En otra fecha lo mismo, no está fiscalía, suspenden. Pues, ¿cuántas veces? Desde mayo nomás, y más antes igual era. Imagínate, en un proceso, más de 20 veces han suspendido. Entonces, en cada caso, imagínate cómo se va a llevar estas audiencias, cómo se va a llegar a un juicio justo. Es un juicio desigual, en una injusticia total. Eso es lo que yo pediría al ministro de Justicia, que obre, pero no hay, creo que, la voluntad. Yo creo que en su momento los que han rodeado al hermano presidente Evo Morales lo han hecho esto para quedar al movimiento indígena, para que los indígenas no saben administrar este tema, pero tú lo has dicho bien claro. Los dirigentes en su momento que han sido beneficiarios no rinden cuenta hasta ahorita. Eso sería la verdadera investigación. Los que han recibido el dinero del Estado, ellos debían rendir cuentas en qué han invertido o en qué han hecho, pero no se llega a eso. Aquí quien ha firmado el convenio está detenido injustamente, ¿no? Entonces yo pediría nuevamente al ministro de Justicia, obre de buena fe, como dicen, hablan los derechos de la mujer, hablan, pero en realidad no están haciendo eso, están ahí vulnerando sus derechos. Muchísimas gracias, Joaquín, por contarnos, por comentarnos un poco qué es lo que está detrás de este caso, que lamentablemente tampoco está recibiendo la cobertura que debería, ¿no? Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para esta entrevista, pero bueno, quiero cerrar con las palabras, ¿no? También de Joaquín, lo que comentábamos también con Carminia, que realmente esta es no hay justicia, o sea, no hay otra forma de decirlo, ¿no? No hay realmente justicia. Son personas que están peregrinando, como igual que Marco Aramayo, peregrinando años y años detrás de audiencias judiciales, juzgados con decenas de procesos que finalmente no concluyen en nada. No demuestran nada, no se prueba nada. Finalmente, los que eran, como en el caso de Marco, ¿no? El denunciante termina siendo el denunciado. ¿Por qué? Porque han sido quienes quizás en su momento han revelado lo que estaba pasando detrás del Fondo Indígena, ¿no? Y los verdaderos culpables, aquellos que realmente se han beneficiado de esta corrupción, siguen ahí en las calles. No se ha devuelto el dinero. Se dice que son
alrededor, sé que hay 97, más de 96 casos abiertos que involucran a más de 46 personas por diferentes proyectos con diferentes acusaciones, pero lamentablemente no se concluyen, ¿no? No se concluyen con las indagaciones, los responsables han desaparecido y simplemente se sigue enfocando en estas personas como Elvira Parra, que lamentablemente están sufriendo todo el peso de la justicia por algo que probablemente ni siquiera han cometido, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando con este sector, quisiera contigo, Joaquín, si podrías darnos algunas de tus conclusiones. ¿Qué crees que es lo que se debería hacer? ¿Qué le pedirías también tú a las autoridades, finalmente como esposo de Elvira Parra, que está siendo una de las gravemente afectadas después de estos casos de injusticia? Mira, hermana, gracias, hermana periodista, nuevamente. Yo decía que, a ver, mínimamente que den una medida sustitutiva, lo que habíamos acordado con la Defensoría del Pueblo, eso es lo que no se plasma. Por ejemplo, tanto tiempo estamos en Santa Cruz y peor en Oruro no se mueve, son 4 casos que están igual detenidos, pero eso es lo que pediría. La justicia, te decía también, el juez, depende del juez, el rey chiquito de esos casos, depende del juez, no llevar en 2 días el juicio, un juicio así mal hecho, aunque sea, pero ya, por lo menos estaría con libertad, ¿no? Eso es lo que yo pediría, hermana periodista. Y otro también quiero puntualizar, de tantos procesos que han habido, hay también jueces que han obrado con objetividad. Esa palabra hace rato decía, la verdad histórica de los hechos. Para llegar a eso dicen verdad, pero ¿cuándo van a llegar? ¿No? Entonces ahorita que digan los jueces, a ver si verdaderamente en algo se ha metido a corrupción mi esposa. No hay y no lo va a haber. Entonces por eso quiero yo mencionar a los jueces de la ciudad de Potosí, han obrado con objetividad. Ellos han visto, han hecho el sobreseimiento y posterior libertad. En un caso, igual en Santa Cruz han hecho jueces, pero los jueces se empecinan en buscar la culpabilidad a mi esposa. Eso yo, en ese aspecto, yo quisiera pedir al ministro de Justicia que obren con objetividad a los jueces, ¿no? Esa palabra, para llegar a la verdad histórica de los hechos. Pero ¿dónde está? Que digan a ver quiénes son los culpables de este proceso de desfalco supuestamente manejan, ¿no? Entonces yo quisiera pedirle eso y para posteriormente salir con una medida sustitutiva, pero en tantos casos es humanamente imposible, ¿no? Por yo quiero, pues decía hace rato, a las organizaciones de mujeres, a las Bartolinas, ¿no? A diferentes instituciones que hablan los derechos de la mujer. ¿Dónde están esas hermanas, ¿no? Que hablan, ¿no? No es una violencia política que hacen a mi esposa, injustamente. Quien ha trabajado correctamente, transparentemente, hoy en día está enjuiciado. Y quienes se apropiaron de los fondos están libres. Muchas gracias por la entrevista. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Joaquín, a ti por habernos acompañado en este segmento, ¿no? Y bueno, también contigo, Carmiña, quizás algunas palabras ya para concluir. Para concluir, sí creo que queda claro lo que ha dicho Joaquín. Lo que está haciendo el gobierno es una violencia política a una mujer indígena. Está claro que las organizaciones como Bartolina Sisa, que supuestamente defienden a las mujeres, simplemente han servido para fomentar actos de corrupción y prebendalismo. No se pronuncian, es una barbaridad que no se pronuncien contra esta violencia política, contra esta tortura que está recibiendo Elvira Parra, por el simple hecho de haber tratado de decir ella la verdad sobre lo que ha ocurrido con el Fondo Indígena, por el simple hecho de haber señalado que quienes han mal utilizado el Fondo Indígena han sido dirigentes y dirigentes para aprovecharse de este dinero a costilla del movimiento indígena. Entonces, aquí queremos denunciar fuertemente que el gobierno del MAS utiliza la justicia para agredir al movimiento indígena, a las mujeres indígenas, cuando se atreven a señalar con precisión aquí el verdadero rostro y política que está llevando adelante el MAS. Hoy en día no solamente es Elvira Parra, sino el gobierno tiene una lista y una deuda con aquellos dirigentes indígenas que se han movilizado independientemente del MAS. Tenemos el caso de Franklin Gutiérrez, que igual lo han torturado años. Ahora nuevamente 2 dirigentes cocaleros que han sido ilegalmente detenidos y torturados también.
y que si no nos movilizamos van a pasar por la misma suerte que Aramayo. Es un gobierno que no tiene no respeta la justicia, no respeta los derechos humanos, ni tampoco respeta el derecho fundamental a la vida. Por eso yo llamo a la población a que este caso lo hagamos, discutamos. No podemos permitir que, bueno, ayer ha sido Aramayo, y probablemente si nosotros no denunciamos fuertemente este tema, Elvira Parra va a hacer lo mismo, ¿no? Nadie va a poder, ningún ser humano puede sostener los juicios, cientos de juicios, además en una justicia tan corrupta y prebendal que está realizando hoy día y está enfrentando hoy día Elvira Parra. Con esto yo me despido. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero como decían, este es un tema que hay que seguir denunciándolo, hay que seguir comentándolo, hay que seguir exigiendo que finalmente haya una verdadera justicia. Antes de terminar en más personas como Marco Aramayo, que lamentablemente ha fallecido, muy probablemente a causa de las decenas de procesos que tenía en su contra, que tenía que afrontar en diferentes departamentos, para los que no encontraba finalmente ninguna solución, ¿no? Ha estado peregrinando años y años y años, deteriorando su salud mental, física, psicológica, y finalmente terminando con su vida, y es algo que no podemos permitir en Bolivia, ¿no? Queremos un sistema judicial que realmente vaya a dar sentencias a los culpables, que realmente cumpla con los debidos procesos, ¿no? Así que nada, bueno, es un caso que tenemos que seguir denunciando para que, bueno, Elvira Parra finalmente, que está ya 7 años igual peregrinando sin ninguna sentencia finalmente que bueno, la declare culpable, habiendo tantos otros implicados que están en libertad, que bueno, ojalá muy pronto se pueda encontrar realmente una solución y que haya justicia. Nada, muchísimas gracias nuevamente a Carmiña y a Joaquín por acompañarnos el día de hoy, y no se muevan porque continuamos con mucho más de La Revuelta.